Jeffrey de León. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, muy amable por atendernos. Elvio Yampa lo saluda. Elvio, un saludo para ti y un saludo para toda la audiencia de La Brújula. Es un honor estar aquí. Cuéntame. Bueno, doctor, justamente lo llamábamos para tener un poco su apreciación del debate presidencial de anoche, ¿no? Entre Donald Trump, Kamala Harris. ¿Cómo lo vivió? ¿Qué sensación hay hoy, ¿no?, en el ciudadano estadounidense? Mira, hay que aclarar algunas cosas. En los Estados Unidos no es la población la que escoge presidente, sino los medios masivos de comunicación. Es bien importante entender la influencia o positiva o negativa que los medios tienen. Lastimosamente, los norteamericanos en general han aprendido a aceptar lo que el medio masivo de comunicación dice. El debate anoche fue un debate totalmente controlado por ABC, que es uno de los medios masivos de comunicación a los que me refiero, que no son responsables en cuanto al reportaje, porque reportan hacia un lado, en este caso apoyando más a la vicepresidenta Kamala Harris que al presidente Trump. Ahora, entendamos que hay otra cosa que hay que mencionar en los Estados Unidos, y es la gran ingenuidad que hay en cuanto a el gobierno norteamericano. Mucha gente piensa que los Estados Unidos es un gran modelo de honestidad y de un buen gobierno, cuando en realidad el gobierno norteamericano es uno de los gobiernos más corruptos en la historia de la humanidad. Solo ponte a pensar que este presidente en los últimos 3 años y medio ha facilitado 3 guerras muy serias, y cada una de ellas tiene el potencial de convertirse en la tercera guerra mundial, y todo porque a los Estados Unidos le fascina la guerra. Los Estados Unidos hacen muchísimo dinero con la guerra. Por supuesto que a los Estados Unidos le gusta la guerra. Entonces, cuando uno mira el debate, uno tiene que poner a un lado la personalidad de los candidatos y ver las políticas de cada uno de ellos y analizarlos a la luz de la palabra de Dios. Recién hablábamos de las guerras. Entre los dos candidatos, ¿quién es el candidato que aplaude y apoya más la paz? Bueno, en este caso, claramente Trump, porque en la presidencia de Trump en los 4 años nunca hubo una guerra, él no apoyó la guerra. Ha sido 4 años en la historia de los Estados Unidos, los únicos 4 años donde no ha habido guerra, porque él no ha sido comprado por los intereses de la guerra norteamericana. Pero Kamala, junto con todos sus secuaces del gobierno de Biden, aman la guerra, y por eso la guerra en Ucrania no es culpa de Putin. La guerra en Ucrania es culpa de Biden, Kamala y todos sus secuaces tramposos que les fascina la guerra. El problema en Israel hubiera sido resuelto, pero a ellos les conviene venderle armas a Israel. Entonces, por supuesto que los Estados Unidos es un facilitador de la guerra. Entonces, cuando miras esos candidatos otra vez, hay que ver las políticas con las que ellos han gobernado y analizarlas a la luz de la palabra de Dios. El debate ayer, creo yo, que es una muestra clara que Kamala Harris es una mentirosa de primera, porque nunca ha apoyado sus palabras con políticas que funcionan. Ellos han estado en el gobierno 3 años y medio, y todas las promesas de las que ella habla nunca las ha cumplido en los últimos 3 años y medio que han estado de gobierno. Entonces es falsedad tras falsedad tras falsedad. Candidatos perfectos no hay. Trump no es un candidato perfecto, ella tampoco, pero también tenemos que pensar que ahora, con la corrupción al nivel en los Estados Unidos, Trump ha sido un perseguido político, literalmente un perseguido político. Si ustedes miran toda la lista de gente que lo apoyaba a él antes de que fuera presidente, todos amigos de él. Y ahora de repente todos estos casos y todos estos juicios en contra de él, porque no quieren que él vuelva al gobierno, porque él no es político, él ha sido un hombre de negocios. El debate otra vez muestra eso. Yo creo que es una forma más de que la gente pensante que puede realmente hacer la investigación se dé cuenta que un candidato es un candidato que va en contra de políticas consistentes con lo que nosotros conocemos serían políticas consistentes con principios cristianos, y el otro no. Uno sí y el otro no. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Lo saluda David. Quería preguntarle, se habló del tema de migración, ¿no? Latinos ahí en Estados Unidos, las posturas son diferentes.
o a veces no parecían tan diferentes, pero no se entendió muy bien eso. Después coincidimos muy con lo que usted dijo, esto fue muy armado por esta empresa televisiva que de alguna manera ordenó el debate, ¿no? Se veía sobre todo la agresividad hacia Donald Trump de parte de los mismos entrevistadores, eso se notó en todo. Todos están vendidos, claro. Sí. Ahora, sí, mira, el tema de la inmigración es importante aclararla porque está el rol del gobierno, está el rol de la iglesia y está el rol de la familia y el rol del individuo, ¿no? Entonces hay que entender la responsabilidad de cada uno para poder analizarlo en una forma responsable. El gobierno norteamericano como gobierno, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de responsabilidad que Dios le ha dado al gobierno. Una de las responsabilidades principales de cualquier gobierno es proteger a sus ciudadanos. Si tú tienes un presidente que no quiere cuidar a sus ciudadanos, entonces es un presidente irresponsable. Dejar entrar a más de 20 millones de inmigrantes a los Estados Unidos ilegalmente es una irresponsabilidad de las más grandes que cualquier gobierno ha hecho. Si le quitas las fronteras a cualquier país, ya no existe un país. Y lo que ha pasado en los Estados Unidos es que la inmigración ha entrado a los Estados Unidos bajo el apoyo económico de los que pagamos impuestos. Entonces yo tengo que ver esta situación desde la perspectiva de ciudadano norteamericano o alguien que vive en los Estados Unidos y como un cristiano. Como un cristiano, mi responsabilidad es ayudar al inmigrante. Si yo miro un inmigrante, de hecho recién estoy terminando una reunión con un inmigrante que necesita una casa y nosotros podemos proveerle una casa. Entonces yo voy a ayudar al inmigrante independientemente de su estado legal y migratorio, porque yo no soy migración, yo soy cristiano, entonces lo voy a ayudar. Pero el gobierno no tiene esa responsabilidad. Dios no le dio al gobierno la responsabilidad de cuidar al inmigrante. Dios le dio al gobierno de proteger las fronteras y cuidar al ciudadano norteamericano. Y lo que ha pasado con este gobierno de Biden y de Harris es que ellos han abierto la frontera para que entre cualquier persona, porque ellos saben que van a poder cambiar de estatus de migración ilegal a que puedan votar. Entonces imagínate, 20 millones de votaciones o que fuera la mitad, 10 millones de personas que ahora van a votar, aún no siendo ciudadanos norteamericanos, y está aprobado que se han registrado en estados liberales gente que no es ciudadana norteamericana, que nunca ha pagado impuestos y va a votar en este noviembre. Entonces es un tema súper complicado. Entonces cuando Trump dice que hay un montón de gente que ha venido a los Estados Unidos que son ilegales y que son malas personas, él tiene toda la razón. Porque si fueran, imagínate que entran 100 a tu casa y uno es un ladrón y un asesino, ¿tú dejarías que entren esos 100? Ni loco, si yo sé que va a haber un asesino dentro de esos 100. Pero recuérdate, otra vez, esa es la posición: gobierno, iglesia, familia, individuo. Debemos de separarlas para no confundirnos, porque yo no le puedo pedir al gobierno que actúe como la iglesia y decir al gobierno, no acepta a cualquier inmigrante aunque venga ilegalmente, porque esa no es la responsabilidad del gobierno. Así como yo tampoco le puedo pedir al gobierno que haga discípulos, porque no es la responsabilidad del gobierno hacer discípulos. La responsabilidad de hacer discípulos es de la iglesia. La responsabilidad de cuidar al inmigrante es de la iglesia, no del gobierno. Y ahí es donde hay una gran confusión, porque evaluamos solo a la luz del principio, pero no a la luz de la responsabilidad que le corresponde a cada institución. Doctor, en Argentina hemos tenido años de gobierno donde el socialismo, el populismo, la izquierda, el marxismo, los adoctrinamientos continuos en las universidades y aún a los menores, la ideología de género ha sido galopante durante estos años que hemos tenido. Ahora ha llegado un gobierno que trata de parar un poco la pelota, pero ¿cómo está Estados Unidos con respecto a esto y qué le corresponde a quién? ¿Qué se espera de Kamala Harris en cuanto a esto y de Donald Trump? Solo ponte a pensar en una de las posturas del gobierno de Biden y de Harris, que ellos están de acuerdo en cambiar el sexo, el género de alguien que ha sido capturado, que entró a los Estados Unidos ilegalmente, y yo tengo que pagar esa operación. Porque yo pago impuestos, ahora yo voy a tener que ser obligado a pagar por una operación de alguien que quiere cambiarse de género. Estamos hablando del extremo liberal. Ya es un libertinaje que ya ni se puede explicar el nivel de apoyo a la inmoralidad que se ha dado de parte del gobierno. Entonces, la parte liberal o libertina, digamos, porque yo sé que Milei es un libertario, pero él
no se define libertario como nosotros lo definimos en los Estados Unidos, porque Milei, por ejemplo, está en contra del aborto. Y eso es un tema súper importante. Yo, de hecho, si voy a ser bien honesto, si yo estuviera en Argentina y yo escucho a los candidatos y escucho que Milei está a favor de la vida, yo votaría por Milei solo por ese tema. Porque él está a favor de la libertad, pero no pisoteando la libertad del bebé. Entonces, aquí en los Estados Unidos lo que ha pasado es que se han pasado sobre la libertad de otros por la libertad de X o Y. Entonces, Harris y Biden dicen, por ejemplo, oh, no, que cómo se atreve Trump a determinar si se puede abortar o no. Nosotros no tenemos derecho de obligar a la persona a hacer nada en cuanto a su cuerpo. ¿Así? Pero obligaron a más de 100 millones de norteamericanos a inyectarse la vacuna que se sabe ahora. Fue un desastre. Pero ellos forzaron a todos los empleados del gobierno a vacunarse. Pero dicen, no, nosotros no podemos forzar a la mujer a tomar una decisión en cuanto a su cuerpo. Pero ellos lo impusieron. 100 millones de norteamericanos tuvieron que ponerse la inyección porque ellos lo demandaron. O sea, hay una hipocresía y una diferencia increíble. Si estamos hablando de moralidad, por supuesto que los socialistas se han metido en los Estados Unidos. Por supuesto que todas las doctrinas inmorales se han metido en los Estados Unidos. Los Estados Unidos nunca realmente ha sido un bastión de moralidad, nunca. Por eso digo, tenemos que entrar con esto con ojos bien abiertos y darnos cuenta que los Estados Unidos es un país súper corrupto en todas las áreas. Y el presidente Trump no fue un presidente perfecto, no es un presidente perfecto, pero yo no ando buscando pastor. Perfecto. Doctor, ahora, ¿cómo es el panorama del grado de involucramiento del cristianismo en lo que está sucediendo en Estados Unidos? ¿Y cuál debería ser, según su mirada, la postura correcta? Porque somos parte de una nación, tenemos que de alguna manera saber discernir, saber tener un colador al escuchar las propuestas, al mirar también la moralidad de cada uno de los candidatos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Si tuviéramos nosotros unas 2 horas, podríamos expandir un poco más en este tema de la responsabilidad del gobierno y de la responsabilidad de la iglesia. Yo creo que la responsabilidad de la iglesia y la responsabilidad del individuo es tremendamente importante, porque nosotros somos los que tenemos la verdad, y lo único que hace libre a la persona es la verdad. Milei podrá ser un gran candidato, podrá ser un gran presidente en los siguientes años que tiene, si su libertad está basado en verdad, no solo en conceptos e ideas. En los Estados Unidos es lo mismo. Debemos de hablar la verdad. El cristiano debe de regir su vida por la verdad. Y es una verdad la que tú dijiste. Tenemos responsabilidades como ciudadanos. Si vivo en Argentina, tengo una responsabilidad como ciudadano argentino. ¿Por qué? Porque Dios me dejó en el mundo. No soy del mundo, pero estoy en el mundo. Tengo responsabilidades en el mundo como ciudadano. Entonces tengo que estar súper involucrado en todo lo que pueda, especialmente conocimiento de políticas cuando me toca votar. Si es el rol que me corresponde, porque a todos como ciudadanos nos corresponde por lo menos votar, y votar consistente con principios cristianos que conocemos. O sea, no es un partido de fútbol, me explico, no es a ver quién tiene mejor posibilidad de ganar. No, yo tengo que votar por mis principios. En cuanto a moralidad, ningún candidato realmente tiene la vida perfecta para ser un modelo moral. Pero como te digo, nosotros como cristianos no estamos buscando un modelo perfecto moral para ser presidente. Estamos buscando alguien que tiene políticas que sean consistentes con los principios divinos. Ahora, la responsabilidad del gobierno en Estados Unidos es clara, la responsabilidad de la iglesia también. El problema es que hubo un presidente, Lyndon Johnson, que vio el poder de la iglesia en los Estados Unidos y él le dio a la iglesia en los Estados Unidos un estatus importante que se llama 501c3, que es una organización no lucrativa donde la iglesia puede recibir donaciones, escribir recibos y la gente puede deducir esa donación de sus impuestos. Pero Lyndon Johnson quería que la iglesia estuviera callada y no se metiera en política. Y uno de los requisitos para poder tener ese estatus es no hablar de política, rompiendo uno de los primeros derechos de cualquier ciudadano norteamericano es poder hablar libremente, rompiendo ese principio para la iglesia. Entonces hoy la iglesia en los Estados Unidos ha estado muy callada en cuanto a todo lo que tiene que ver con la política. Y yo he escuchado
por ejemplo, argumentos. Hablaba con un pastor hace poco, un pastor muy importante en los Estados Unidos, tal vez uno de los más importantes en los Estados Unidos. Estábamos teniendo esta conversación por la cantidad de latinos que él tiene cerca de su congregación y está buscando algún consultor. Bueno, estábamos hablando y él me dice, Jeffrey, la iglesia tiene la promesa de que va a ser perseguida, por eso estamos siendo perseguidos en los Estados Unidos. Entonces debemos de callarnos y recibir esa persecución porque es una promesa. Ahora, la palabra de Dios claramente dice que los cristianos vamos a ser perseguidos, pero vamos a ser perseguidos porque hablamos la verdad, porque dijimos algo, no porque nos quedamos con los brazos cruzados. Excelente. Y esa es la postura, creo yo, que cualquier cristiano debería de tener. Sí, es una promesa que vamos a ser perseguidos, pero seamos perseguidos porque hablamos, dijimos la verdad, defendimos principios cristianos, votamos correctamente y no porque me quedé con los brazos cruzados esperando solo que venga la persecución porque es una promesa. Y eso es lo que ha pasado en los Estados Unidos. Hay muchísimos líderes que han sido paralizados por ese estatus que les dio Lyndon Johnson y no hablan de nada que tenga que ver con política, excepto cuando les afecta a ellos. Te digo, la hipocresía grandísima. No voy a decir el nombre del pastor porque no lo quiero comprometer, pero este pastor es súper conocido en los Estados Unidos y él es uno de los proponentes que dice la iglesia no debe de meterse en política, no debe corromper el mensaje del evangelio, como que si el mensaje del evangelio solo fuera una entrada al cielo, digamos. Claro. Quiere decir que el evangelio no afecta mi vida personal, como papá, como empresario, como pastor, como misionero, como conferencista, como comunicador, como usted. No, el evangelio es solo una entrada al cielo. Entonces, su propuesta es que el evangelio no debe de meterse con la política. Pero, cuando pasó COVID, él se metió en un lío con el gobierno, en el estado donde él está, porque empezaron a ponerle restricciones, el gobierno le puso restricciones. Y yo nunca había visto a un pastor que se involucre en la política tanto como cuando le impidieron a él reunirse en sus cultos. Eso quiere decir que yo no puedo decir por un lado de la boca, no me debo meter en política, pero cuando me afecta a mí y los cultos, entonces ahora sí me meto en política. No puede ser eso, tenemos que ser consistentes. La palabra de Dios es consistente, Dios es consistente, los cristianos deberíamos de ser consistentes también, estar involucrados en todas las áreas donde nos corresponde como cristianos responsables. Doctor, le agradezco mucho por su tiempo, por habernos atendido en esta mañana y la verdad valoramos mucho que haya podido dialogar cada vez que le hemos solicitado allí al señor Rojas, usted ha estado allí presente. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes y a toda la audiencia. Gracias, doctor. Doctor Jeffrey